Le hablábamos hace unos minutos sobre cierto resquemor que hay en el sector de los hidrocarburos por una iniciativa que se estaría preparando para modificar la ley de la materia. Hay ahí pues versiones de que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía, que ya en la práctica pues están sometidas al Ejecutivo, estos órganos reguladores que se supone son autónomos, pues pasarían ya a la férula de la Secretaría de Energía como parte de una iniciativa que se estaría preparando. El caso es que hay mucho movimiento en el sector de los hidrocarburos. La semana pasada el presidente, durante la conmemoración de la expropiación petrolera, pues sin más dijo que ya no se iba a alcanzar el objetivo de 2.4, 2.5 millones de barriles diarios de producción, lo fijó en 2 millones y bueno, pues en ese contexto la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la AMEXI, pues reitera su compromiso de acompañar al gobierno federal en sus objetivos, en sus inversiones. Más de 16 mil millones de dólares han invertido y bueno, pues ellos están del lado de mantener también la soberanía energética. Vamos a platicar con Merlín Coclán, él es el director general de esta asociación, la AMEXI. ¿Cómo estás, Merlín? Muy buenas tardes. Darío, un gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando alrededor del sector? Sobre todo pues este sorpresivo anuncio que hizo el presidente hace una semana de que no van a lograr la producción de 2.4 millones de barriles diarios hacia el final de su sexenio. Sí, bueno, comentar respecto a todo lo que ha estado pasando últimamente en estas 2 semanas. El primero, respecto a la plataforma de producción. La plataforma de producción, tú sabes, cuando se hacen estas perspectivas, dependen de muchos supuestos y son ahora ya distintas compañías las que participan. Hay dos vertientes principales. Una, lo que son las asignaciones, lo que Pemex tiene derivado de lo que ha venido haciendo desde hace décadas. Y dos, la parte de los contratos. Entonces, esto es lo que se mezcla en conjunto para decir, bueno, vamos a llegar a una plataforma como nación y esto es lo que se va a producir. El anuncio del presidente, uno supondría, porque no es como que nos convoca para tener una participación o opinión al respecto, supondría que habla sobre la plataforma de Pemex solamente. La verdad es que es difícil decir sin tener todos los datos de dónde están haciendo sus prospectivas. ¿Qué te puedo decir respecto a nosotros como industria, como parte, como representantes de los contratos otorgados por la reforma? Nosotros estamos manteniendo este compromiso, esta visión que tenemos al 2024 de llegar a los 280,000 barriles por día. Lo dijimos en un principio cuando el presidente tomó cargo, lo reiteramos el año pasado y aún con todos los embates que estamos sufriendo con COVID, en donde es muy difícil operar ahorita, al momento seguimos teniendo esa visibilidad. Entonces, sí, efectivamente, como mencionas, ayer emitimos este comunicado en donde refrendamos nuestro compromiso y le decimos, estamos aquí para apoyar y somos parte de la solución. Claro. Merlín, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Merlín, ¿y cómo se explica pues este cambio, ¿no?, de señal del gobierno federal en el sentido de reducir, como decía Darío, pues su objetivo de producción? Difícil en verdad hablar porque la producción se deriva de distintos campos y difícil decir cómo es que se hizo esta ingeniería inversa sin tener los datos. No obstante, también hay que recordar lo que pasó en 2020 con el tema de la pandemia, con el tema de los precios de los petróleos. Ciertamente cuando se hacen las perspectivas se toman supuestos muy elevados, los cuales si te cambian las bases de dichos supuestos es normal. Pemex no sería el único que estaría haciendo un cambio de perspectivas. Esto se ha venido haciendo a lo largo de la industria. Entonces, no lo vemos como algo particular de México el que se hayan reajustado perspectivas. ¿Qué información tienen ustedes en la AMEXI sobre la posibilidad de que se promueva una especie de contrarreforma en el sector de hidrocarburos, así como lo vimos
en la industria eléctrica de tal suerte que se limiten las posibilidades de competidores de Pemex, pues tener un margen de maniobra más amplio, más holgado en esta industria, derivado pues de los cambios estructurales que se hicieron en gobiernos pasados? Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros no hemos visto alguna iniciativa de ley en particular. Obviamente hay una cierta preocupación, eso sí me gustaría dejar claro, de que se quiera cambiar una ley o lo que algunos columnistas han determinado como contrarreforma. Habrá que entender qué exactamente significa esto para poder hacer un pronunciamiento en lo particular. Respecto a tu pregunta sobre limitar la participación, bueno, yo te podría decir, y si nos vamos a documentos oficiales, el año pasado había un plan quinquenal del gobierno que hablaba de un universo de 528 áreas en México, tanto en aguas someras, profundas, en campos terrestres, convencionales y no convencionales, las cuales nadie estaba haciendo algo por detonar el potencial de lo que ahora es un recurso ocioso en el subsuelo. Entonces, sería una pena no detonar ese potencial en favor de todos nosotros como mexicanos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que eso puede alcanzar y lo vemos el día de hoy. Los números que mencionaba Darío en un principio son solo un orden de magnitud de lo que puede llegar a alcanzar la industria, y eso hay efectos colaterales para todos, efectos sociales, efectos ambientales también, porque recordemos que hay un potencial de gas natural, el cual es un vehículo para una transición, etcétera. Entonces, en verdad, limitar la participación en un universo muy grande sería en verdad una pena. Merlín, otro de los anuncios hechos la semana pasada va en el sentido de que México dejaría de exportar crudo, tengo entendido, a partir de 2022. ¿Esto sería bueno para Pemex? Es una pregunta difícil. Los contratos, como están estipulados el día de hoy, dependiendo de la modalidad del contrato, si es licencia o producción compartida, permiten que el contratista, dígase la empresa que está ejerciendo ese contrato, haga con su parte de la producción, ya que se divide la producción, lo que el contratista desee lo más correcto, ya sea venderlo en el mercado nacional o venderlo en el mercado internacional, donde al final del día puedan conseguir la mejor renta para todos. Y esta es la clave, la renta es para todos, porque muchos de estos contratos lo que le pagan al gobierno son regalías. Entonces, si limitamos la capacidad de exportar, posiblemente estemos limitando la capacidad de cuánto se puede devengar por el principal recurso que se está sacando del subsuelo, y esto puede que tenga un impacto negativo en la renta y en las corridas económicas de los contratos. Hubo una iniciativa, nada más para comentar, a finales del año pasado, en donde se limitaban de 20 a 5 años los permisos de exportación. Y el limitar esto, cuando estamos hablando que un proyecto de la industria petrolera que necesita de 20, 30 hasta 40 años para poder generar todo su ciclo de vida, el limitar los permisos intermedios ciertamente generan incertidumbre, y esa incertidumbre, pues bueno, lo único que hace es dañar la confianza de largo plazo, ¿no? Hablando de la confianza a largo plazo, Melín, el presidente decía hace una semana que va a respetar los acuerdos y los contratos de las rondas del sexenio pasado. Sin embargo, pues sigue firme en su decisión de ya no abrir la puerta a nuevas inversiones. Sí, eso no es nuevo, mi estimado Rogelio. En realidad lo ha venido diciendo desde un principio. Lo que ha cambiado es que en un inicio ellos comentaban que se iban a revisar los contratos, en lo cual a mí se me hace extremadamente respetable que el gobierno en turno revise que las cosas se hicieron bien y que le pueda dar esta certidumbre a todo mundo. Y ahora lo único nuevo de la narrativa es, bueno, ya revisamos, estamos bien, es lo que nosotros entendemos, y por ende los vamos a respetar. Uh-huh. Respecto a no abrir nuevas oportunidades,
pues eso es algo que nosotros también tenemos que respetar, en el sentido de que el gobierno está en todo su derecho en dirigir cuál es la política energética que ellos quieren hacer. Claro. Yo solo te repito, hay un potencial muy grande en México que a muchas empresas les encantaría poder participar y sería una pena no poder detonarlo en conjunto. Pues Merlín Cochrane, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXHI, muchas gracias por platicar con nuestros amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.